que mediara o que guiara un poco esta mesa de conclusiones, ¿no? Que para ser un poco estricto y serio y tenemos que seguir el programa, pues se entiende que después de estos 2 días de exposiciones y demás, pues de alguna manera tenemos que terminar por lo menos con algunos puntos que entendamos entre todos que puedan ser los más relevantes, sin perder de vista que este encuentro es una antesala de la participación española en el Little Sydney de Austria, ¿no? Que va a ser en prácticamente una semana. Pues la verdad es que el reto era difícil, ¿no? Porque esto de hacer conclusiones seguidamente de las exposiciones sin prácticamente dar tiempo, un poco así como una prueba de fuego, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar de todas maneras para dinamizar y la parte buena es que ya estamos casi en familia, ¿no? Hay muchos menos de los que inicialmente había, pero desde luego no me cabe duda que todo lo que saquemos aquí, conclusiones, se van a editar y se van a divulgar, se os va a hacer llegar a todos, porque entendemos que es lo suficientemente interesante e importante dentro del mundo de la conservación aquí en España como para que entre todos le demos la mayor difusión posible. Por supuesto, y no es un tópico, no quiero dejar de felicitar a todos y a cada uno de los ponentes que han participado. La verdad, por lo menos en mi opinión, ha habido un alto nivel, no solamente en los contenidos que se han dado, sino a la hora de comunicar. Ha habido unos grandes comunicadores y en ese sentido una reflexión también que me he hecho y me he planteado, y por supuesto sin quitar un ápice del valor de todo lo que aquí se ha expuesto, tuve también la ocasión, la suerte de participar en el Congreso Mundial de Parques en Sydney, y bueno, todo lo que se ha dicho, como he dicho antes, y sin quitar valor, porque es para mí muy valioso todo lo que se está exponiendo y se ha expuesto, todo eso ya se había dicho en Sydney, ¿no? Así, hemos traído aquí, creo que en el programa se ha contemplado muy bien trasladar todas esas aportaciones que los distintos miembros participantes españoles llevaron a Sydney, pues hemos vuelto a exponerlas aquí. Pero también entiendo que de cara al Little Sydney de Europa, en Austria, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y bajo mi punto de vista hay que llegar o hay que ir pues aportando algo más, es decir, de cara a esta próxima década, no solamente lo que hemos hecho hasta ahora, que nos podemos felicitar perfectamente, pero claro, sin dejar de lado, y seguimos insistiendo que la realidad es que por mucho esfuerzo que efectivamente se están haciendo y se están consiguiendo en muchos ámbitos, seguimos perdiendo biodiversidad, seguimos teniendo y perdiendo hábitats, se están degradando, y la velocidad en ese sentido es muchísimo mayor de estas estrategias, estas líneas de conservación que por supuesto son más que aplaudibles, ¿no? En este sentido, tampoco quiero dejar pasar sin comentar, ni mucho menos porque bueno, en este momento me toque representar al Comité Español de UICN, independiente del comité, ¿no? Pues también pertenezco a una organización en el mundo de la conservación, y lo que sí quiero decir que creo que hay que agradecer de alguna forma o felicitar que exista UICN. Para mí es una herramienta por encima incluso de una organización que tenemos toda a nuestra disposición, que creo que es importante utilizarla y aprovecharla, porque gracias a esa cobertura que tenemos de UICN a nivel mundial, si no existiera UICN habría que inventar otra cosa, por supuesto, y todo tiene sus cosas mejorables, pero gracias a esas directrices, a esos productos del conocimiento que UICN va creando, pues nos facilitan y nos obligan también voluntariamente a que vayamos valorando, evolucionando y intentando pues conservar mejor, ¿no?, de lo que hacemos. En ese sentido voy a decir modestamente desde la aportación que el Comité Español de UICN hizo en su momento en Sydney, y a partir de ahí voy a intentar ser lo más breve posible, porque ya digo que yo soy el primero que entiendo que el tiempo en este momento premia, pero también vamos a dejar un pequeño espacio, que ya depende de todos, para que o bien aportemos directamente aquí
propuestas o en todo caso, para que no se quede nada en el tintero, podamos anotar y buscar la manera entre todos de que la incorporéis a esas conclusiones que queremos editar, ¿no? Pues paso un poco, muy brevemente, por si algunos no conocen o no tienen algunos datos básicos de lo que es el comité, porque yo sigo diciendo, incluso de los propios miembros del comité, todavía hay colectivos dentro del mundo de la conservación que no terminan de entender pues cómo funciona UICN. Yo entiendo que es un poco complejo y nos cuesta, ¿no? Bueno, solamente muy rápidamente decir que el Comité Español de UICN es una plataforma, una organización, tiene entidad jurídica en forma de asociación y tenemos dentro de nuestro estatuto todos los miembros que formamos parte del Comité Español estamos vinculados con UICN Global y dentro de nuestro estatuto queremos pues, transmitir e intercambiar el conocimiento de UICN e implementarlo en España, ¿no? Somos 38 miembros actualmente, de los cuales hay 29 ONG, entre fundaciones, asociaciones, tenemos a Almagrama, ¿no?, el Ministerio, hay una agencia gubernamental que es la Fundación Biodiversidad, 4 administraciones regionales y 3 administraciones locales. También tenemos 2 comisiones de expertos, uno de Flora y otro de Comunicación y Educación. Aquí pues, he querido dar estos datos porque en el Congreso Mundial de Sydney pues, tuvimos la ocasión, gracias a un proyecto que presentamos a través de Fundación Biodiversidad, pues, además de participar, de crear un observatorio. Con ese observatorio online pudimos transmitir e informar de manera actualizada, es decir, diaria, pues todos los eventos y todas las temáticas que se estaban dando en el Congreso Mundial. Y cuando decimos que estamos comunicando pues, estos datos, no solamente lo hacemos a nuestros 38 miembros, sino además pues, a los más de 50.000 visitas anuales que tenemos en la web y a los más de 2.500 seguidores de Facebook y a los más de 1.500 seguidores de Twitter. Aquí he querido hacer un pequeño, brevemente, lo que sería nuestros compromisos, ¿no?, por decirlo así, nuestras líneas generales de actuación dentro de lo que es el propio Comité Español de UICN. Como he dicho antes, uno de nuestros compromisos es compartir el conocimiento y las redes de trabajo de UICN, ¿no? A través, sobre todo, lo enmarcamos en los foros anuales que hacemos de conservación de la naturaleza. También apoyamos en las buenas prácticas en todas las iniciativas y proyectos que se están realizando desde los propios miembros. Por otro lado, también propiciamos que haya intercambio entre los propios miembros de UICN España con otros miembros de UICN a nivel europeo, a nivel internacional. Intentamos participar lo más activamente y promover la participación también del resto de los miembros en los foros regionales, los congresos mundiales de conservación. También estamos trabajando en influir y participar en las políticas nacionales de conservación y también a nivel europeo. Y una cosa muy importante, que quizás es, yo creo, el reto que tenemos todos, cada uno desde su ámbito de actuación, que es llegar a la sociedad. Cuando aquí se exponían algunos de los temas, yo siempre me venía a la cabeza el tema de que sigue habiendo un abismo, afortunadamente yo creo que cada vez más pequeño, pero sigue habiendo un abismo entre los gestores y los usuarios de estas áreas protegidas, en este caso, y ese abismo es el que tenemos poquito a poco que ir cerrando. Entonces, el lenguaje, que ya se ha hablado aquí en alguna de las ponencias, ese lenguaje que tenemos científico, técnico, que estoy convencido que muchos de los sectores, de los usuarios de esos espacios protegidos, de esos parques nacionales, si vinieran aquí, pues no se enterarían de nada o de casi nada, ¿no? Entonces, hay que traducir, hay que saber traducir y de alguna manera es nuestro papel, ¿no? Y poco más, fomentar la UICN en España. Aquí hay una especie de hoja de ruta también para que un poco nos centremos de qué estamos haciendo y para que sepáis que los proyectos que estamos trabajando
van siempre en la misma línea, son diferentes, bueno, diferentes ámbitos, pero todas en la misma línea, y es, por un lado, como he dicho antes, desde el Comité Español lo que intentamos y vamos a trabajar a difundir y a promover los productos del conocimiento de ICN, ya sean en listas rojas de especies, listas rojas de ecosistemas y, por supuesto, la Green League. Vamos a dinamizar, vamos a participar en la medida de nuestras capacidades, por supuesto, pero estaremos ahí porque creo que es nuestro deber y apoyaremos todo ese proceso. Por otro lado, estamos trabajando en lo que son la participación de los propios miembros, pero al mismo tiempo también recogiendo las aportaciones de la sociedad para esos congresos mundiales que entendemos que son importantes a la hora de presentar mociones y de llegar a resolver o aprobar las resoluciones y recomendaciones que ICN de alguna manera luego actúa a nivel de lobby en los distintos gobiernos para que se implementen, ¿no? Bueno, aquí también muy brevemente decir que hubo un trabajo, un proceso antes del Congreso Mundial. Antes del Congreso Mundial ya el comité estuvo participando, enviando pues propuestas, un poco dando posibilidades de incorporar a esa promesa de Sydney algunos de los apartados o líneas que entendíamos que eran estratégicas y que, bueno, no todas, por supuesto, pero algunas de ellas, gran parte de ellas, se incorporaron en las recomendaciones que luego se editaron en la promesa de Sydney. Y aquí vienen algunas de estos modelos, sobre todo en el aspecto de modelos de gobernanza, en temas de zonas de territorios que no se encuentren bajo figuras de protección. Entendemos que, por supuesto, hay que trabajar con las áreas protegidas, los parques nacionales, naturales, etcétera, pero también hay que seguir creciendo. Y en ese sentido proponemos trabajos de gobernanza sobre aquellos espacios que no tienen ningún tipo de protección y, sin embargo, existen y son singulares, no solo por su biodiversidad, sino patrimonio geológico y otros aspectos, ¿no?, espirituales, culturales, etc. Seguimos. Muy brevemente, también para pasar rápidamente, porque sería muy largo, antes de este encuentro también propusimos a todos nuestros miembros, le enviamos una información, unos correos, pidiéndole que dieran aportaciones con sus buenas prácticas, sus propuestas, sus iniciativas, que de alguna manera contribuyeran a exponerla o a participar en lo que sería esta promesa de Sydney y estos compromisos que queremos. Entonces, aquí tienen algunas, ya digo, no voy a mencionarlas todas porque son muchos, bueno, incluso no sé si están casi todos los miembros, pero ahí viene alguna iniciativa, bueno, de todo tipo, a nivel de conservación, custodia del territorio, gobernanza, en tema, bueno, hay muchos aspectos que entendemos que se pueden aplicar o pueden contribuir a esta promesa de Sydney. Bueno, y ya he dicho que voy a ser breve y lo voy a cumplir. Yo he querido, por darle una pequeña nota simpática un poco al tema, pero bueno, de alguna forma nos salía a la hora de elaborar y preparar, entendíamos que la mayoría de nuestras propuestas, o muchas de las que estábamos recogiendo, coincidían en esta inicial de palabra, en lo que es la letra CO, ¿no?, que la hemos querido llamar coestrategia, y que de alguna forma identifica pues muchas de las líneas generales que coinciden con la propia promesa de Sydney, con lo del propio mandato de UICN, y yo creo con la mayoría de las propuestas o aportaciones que se han hecho aquí desde las distintas entidades y administraciones. Entonces, esta coestrategia, como veis, pues la podríamos aplicar a la conservación de la naturaleza, a la coordinación entre sus miembros. Bueno, aquí cuando hablo de miembros también la coordinación como también
planteaban algunos de los ponentes que sería muy interesante a todos los niveles, desde las propias administraciones públicas, de todos los ámbitos. La cooperación, seguimos, yo creo que no solamente sigue siendo patente, sino que además estamos obligados a trabajar, es decir, algo que por no ampliar no lo hemos puesto, pero el ámbito territorial, por ejemplo, dentro de lo que son las actuaciones del propio Comité Español y UICN, no es solamente a nivel territorial español, sino que estamos obligados a cooperar y nuestras zonas estratégicas de cooperación, por supuesto, como podéis más o menos imaginar, es la zona europea, cooperación con Europa, cooperación con el Mediterráneo y cooperación con todo lo que es Latinoamérica. Son las tres áreas fundamentales con las que nos estamos volcando y queremos dirigirnos. Luego está la cogestión. Entendemos, y cada vez son más los miembros, sobre todo en este sentido ONGs dentro de la propia membresía, que están trabajando en esa custodia del territorio y en esta cogestión y concretamente en muchos casos en las propias áreas protegidas. Yo creo que además luego lo queremos apuntar como ejemplo, como el hecho de que hay que cuantificar, hay que identificar esas acciones, esas actividades de cogestión y impulsarlas, es decir, incrementarlas. Y para terminar, el compromiso. Yo he querido también, aprovechando líneas que vienen en la propia UICN, como viene aquí, el compromiso claro, firme y constante por la naturaleza, para una sociedad más sostenible, justa, pacífica, solidaria y equitativa. Yo creo que ahí recoge un poco todo lo que las aspiraciones en las que tenemos que integrarnos. Seguimos, aquí se han visto que hay trabajos impresionantes de conservación, cada uno en su faceta, pero estamos obligados, algunos nos tenemos que dedicar también a ver ese aspecto, como se hablaba también aquí, más holístico, más integral, más ecosistémico, en donde tengamos que verlo un poquito todo por encima para que de verdad integremos no solo la biodiversidad, integremos la sociedad, la cultura, la espiritualidad, el patrimonio geológico, todo, es decir, todo es importante y todo tiene que estar cohesionado, ¿no? Entonces, ya como conclusiones y siguiendo un poco las temáticas, los streams y las líneas que el InterSigni nos va a exigir de alguna forma, bueno, Carlos, que representará al Comité Español de UICN allí en Austria, tendrá el compromiso y de alguna manera ese trabajo que hacer. Hemos querido apuntar, en este caso, por supuesto, con la máxima modestia, es decir, nosotros hemos querido dar algún ejemplo de lo que podría ser esos compromisos. Tenemos que ir, como venía en la promesa de Sydney, comprometernos o intentar apostar. Esto es como la carta de los Reyes Magos. La única diferencia es que aquí los Reyes Magos somos nosotros, es decir, que queremos regalar un juguete, tenemos que ver cómo hacemos ese juguete porque nadie nos lo va a traer. Y por eso tenemos que pensar muy bien hasta dónde podemos llegar. Como esto es un poco en la línea de lo de la cuenta atrás 2010, que todos sabéis, que se estuvo trabajando, seguramente no se llega a final al 100% de las metas, pero lo importante es tener una meta y luego ya donde llegues, esos pasos que des, buenos son, ¿no? Y en ese sentido, cuando aquí se han expuesto desde el Organismo Autónomo de Parques Nacionales o Fundación Biodiversidad datos, ¿no?, de esos trabajos que se han realizado al cabo de estos últimos años, que como he dicho antes son logros y retos importantes que tenemos que felicitarnos, pues como hay que seguir avanzando, pues nos planteábamos que si estamos hablando de que en España hay 15 parques nacionales que corresponderían a un 0,76% del territorio y al 80%, que es un porcentaje importantísimo de todo lo que es la fauna y la flora vascular, pues ¿por qué no? Nos podemos plantear llegar, de hecho ya hay por ahí iniciados gestiones y procesos, llegar de aquí a una década, a 10 años,
a 20 parques nacionales, a ese 1% por lo menos de ese territorio total y a lo mejor a un 85% de toda esa fauna y flora vascular concentrada en esos parques, ¿no? Pues, no sé, es un objetivo, un ejemplo que nos podríamos proponer o a partir de ahí trabajar, ¿no? Incluso pues, con las exposiciones de Cristina, de la representante de Fundación Biodiversidad, que con ese gran proyecto, el Indemares, que se ha llegado al logro de pasar del 1% de la superficie o de lo que es la zona marina al 8%, que de verdad es un logro impresionante, y estamos hablando de que lo que nos exige en la carta, la número 11 de la meta del Chi es llegar al 10, pues ¿por qué no nos podemos plantear llegar a ese 10? ¿no? Es decir, que estamos hablando de aquí a una década, pues luchemos por ese 10% de la superficie marina y son propuestas que es cuestión de plantearse y por supuesto trabajar en muchas direcciones para conseguirlas. Bueno, no me cabía de otro modo que incorporar, que entendemos que es fundamental, el tema de la geodiversidad. Yo se lo había comentado en su momento no solamente a Manu, sino además a Enrique Díaz y bueno, dentro del Comité Español de IUCN, que tenemos la suerte de contar con la Sociedad Geológica Española, la Sociedad Geológica Minera también, y que ya llevaban reivindicando desde hace años la incorporación de esa geodiversidad en todas las acciones que se hacían desde UICN. Lo primero, por lo menos en cuanto a lo que estaba en mi mano, lo primero que hicimos desde el año pasado, que cogimos esta nueva junta directiva, fue cambiar los foros de biodiversidad que hacíamos anualmente por los foros de conservación de naturaleza, incorporarlos en todas las mesas de trabajo, contar con ellos por el patrimonio geológico, porque entendemos que es de justicia, ¿no? Y de la misma manera, también se lo estaba comentando el tema de la espiritualidad. Pienso que también vamos a incorporar el tema de la espiritualidad y de los valores culturales, porque entendemos que lo que nos hace enriquecernos, ¿no? y que por supuesto también es de justicia. Bueno, aquí ya un poco por terminar, les digo algunas de las pinceladas que hemos querido dar como ejemplo y más que nada por incentivaros a que sigáis añadiendo, aportando o proponiendo que podamos ir a ese Little Sydney pues con el mayor número de apuestas o por lo menos de intenciones posibles, y que sigamos avanzando en esos logros que hemos llegado hasta el momento, ¿no? Y a partir de aquí, como he dicho antes, no quiero extenderme más. Yo creo que, porque esta mesa de conclusiones realmente pienso que no debería estar aquí yo solo, aquí deberíamos de estar pues prácticamente, si no todos los ponentes que han participado, pues la mayoría o todos los participantes, ¿sí? Entonces creo que debería ser un poco, si queréis tomar la palabra, alguna apreciación, algo que queráis comentar, yo creo que es el momento porque todo eso se va a recoger, ¿no? Bueno, antes había mucha participación, espero, porque la Grilly es impresionante, es la corona de la joya de este encuentro, pero hay más cosas. Sí. Una información. Hace un mes aproximadamente en Cataluña organizamos una jornada sobre el Little Sydney y la forma de proceder fue distinta. Y lo que hicimos fue revisar las 150 recomendaciones que surgieron del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y examinamos cuáles podrían sugerir acciones o cambios en las políticas de conservación de Cataluña. Ese ejercicio se ha realizado ya en Cataluña, esta información está disponible y algo de esto creo que los representantes del gobierno autonómico van a presentar en Sydney. Simplemente una información. Sí, perdón, en Austria, quiero decir, en el Little Sydney. Sí, me consta y bueno, estamos en contacto con ellos. Bueno, ¿alguna aportación que...? Eso, una cuestión que, vamos, de nuevo enhorabuena por la iniciativa de juntarnos aquí y yo creo que hay que seguir con este impulso, que en Australia hubo mucha gente que no pudimos ir. En Austria yo creo que va a haber bastante gente
Entonces yo creo que después del Little Sydney hay que seguir con ese impulso porque realmente se hacen muchísimas cosas, como se ha visto aquí, y yo creo que vosotros como Comité Español podéis catalizar y promover primero el intercambio de información, que tiene que ser algo que fluya, hay que buscar la manera, ¿no? Que sea más sistemático, que todos podamos beneficiarnos en el mejor sentido de la expresión, ¿no? De todo lo que se lleva internacionalmente, y aprovechar que además pues también los compañeros que van de Italia, de Francia, pues que va a haber ocasión de estar allí en Austria, y yo creo que va a ser un buen momento también de contribuir a escala europea, porque yo creo que aquí, a pesar de todas las dificultades que tenemos, pues somos imaginativos, somos creativos, y hay cosas que también los europeos aprecian de lo que se hace aquí. Entonces aprovechemos la oportunidad y el hito que supone los congresos mundiales y los encuentros europeos. Así que sí, yo os animo a que sigáis haciendo esta labor de facilitar la información, ¿no? Que fluya por el Comité Español.